Señor, ten piedad de nosotros. Concede lo que te pedimos con fe sincera. Te conjuro, espíritu inmundo, que salga esta criatura. En el nombre de Jesucristo, abandona este cuerpo. Creo que las historias más terroríficas y macabras son las que vivimos en carne propia, por más sutiles o desapercibidos que sean los eventos que nos ocurren. Pues en mi colonia ocurrió un caso cuando yo era niño, que le heló la sangre a más de uno cuando se dio a conocer a propios y extraños. Y yo lo voy a contar, a pesar del miedo que todavía me provoca recordar aquellos días. Yo vivía con mis dos padres y mi hermana mayor, en una colonia sencilla como la de cualquier pueblo de nuestras tierras. Un lugar tranquilo, donde la mayoría de los vecinos nos conocíamos muy bien. Mi papá en aquel entonces había culminado sus clases de pastoreo en la parroquia de la localidad y comenzó entonces a reunirse con los vecinos en la casa de una señora llamada María, en los llamados grupos de oración comunitarios. La gente venía de las partes más alejadas de la colonia con tal de escuchar la palabra de Dios. Y poco a poco, el grupo comunitario fue creciendo en miembros. Todos los sábados a las 7 de la noche, a los vecinos se daban cita en casa de doña María, y ahí cantaban cánticos, se leían las sagradas escrituras y se unían en oración, haciendo alusión al nombre del grupo. Yo asistía, desde luego, junto a mis padres, y en esos lugares conocí a muchas personas de aquella colonia. Entre ellos, un señor ya mayor llamado Ignacio, su esposa llamada Minta, y sus 3 hijas, Aleida, Otilia y Anabel. Y es en esta última en quien se va a centrar esta terrorífica historia. Por mucho tiempo la familia del viejo Nacho, como era que todos lo llamaban, fue muy servicial en todos los trabajos que se realizaban en aquella comunidad cristiana. Participaban en vigilias, asambleas, clases bíblicas y todo lo que el sacerdote en funciones le pedía a mi papá que como pastor desempeñara en dicha comunidad. Sin embargo, un día de repente, todos comenzaron a notar que Anabel, hija menor de don Nacho, no volvió más a participar en ningún acto religioso que se hiciera en la comunidad. Anabel tenía quizá unos 27 años y estaba casada por lo civil con un hombre llamado Rutilio, pero no habían querido todavía casarse por la iglesia, por más que don Nacho y doña Minta se los pidieran con insistencia. Algo había entre ellos dos, por lo que no querían unir sus vidas en el altar. Y vaya que con el tiempo, aquello se descubriría de la manera más macabra. Pero bien, los grupos de oración tampoco son obligatorios para nadie. Aún así, los vecinos siempre animaban a Anabel para que volviera a las reuniones. Sin embargo, como nada hay oculto entre cielo y tierra que no pueda ser descubierto, con los días se fue revelando la verdadera razón del porqué de la ausencia de la mujer en las reuniones comunitarias. Y es que de repente se comenzó a ver llegar por la colonia a Rutilio, bastante pasado de copas, algo realmente extraño, ya que al hombre aquel nunca se le había visto en aquellas condiciones. La casa de don Nacho estaba como a 2 cuadras de nuestra casa, y pegada a la casa de él estaba la que su hija Anabel compartía con Rutilio. De modo que don Nacho supo rápidamente que el matrimonio de su hija estaba pasando por un momento difícil. Y eso se hizo del conocimiento de todos en el grupo, cuando uno de aquellos sábados, don Nacho dijo a los demás participantes: «Hermanos y hermanas, esta noche
quisiera pedir una oración por el matrimonio de mi hija, que en estos momentos está atravesando muchas dificultades. El maligno enemigo se está metiendo entre esta pareja, pero yo sé que con nuestras oraciones lo vamos a ahuyentar. Debo decir que en ese momento hubo un silencio en toda la concurrencia, y justo a continuación de la petición de don Nacho, los bombillos de color naranja que iluminaban la casa de oración comenzaron a centellar. Mi papá, quien era el que dirigía el grupo, dijo: pidamos a Dios por esta familia, hermanos. Él nunca desoye nuestras súplicas. Y a continuación, todos los participantes se pusieron en oración, pidiendo por aquella pareja de esposos. Sin embargo, las cosas no parecían mejorar. Y al contrario de eso, Rutilio se fue sumergiendo más y más en el alcohol. Con los días, se hizo típico verlo en la tienda de la esquina, gastarse todo el dinero que ganaba como albañil en cervezas y licor. Y en muchas de esas ocasiones se quedaba dormido en la banqueta. De modo que cuando ya se hacía de noche, Anabel salía a buscarlo y se lo llevaba con ella hasta la casa. Por supuesto, aquello era la comidilla de todas las vecinas chismosas que descaradamente se reunían temprano en la mañana mientras barrían la entrada de sus casas y cuchicheaban de lo mal que lo estaba pasando a Anabel. Yo escuché la otra noche que la estaba golpeando, decía una. Pues eso le pasa por descuidar al hombre, ¿no? Si al marido no hay que dejarlo que se aburra de una, opinaba otra. Y luego se callaban y saludaban hipócritas cuando la pobre de Anabel pasaba frente a ellas a comprar a la tienda. La sufrida mujer era analizada de pies a cabeza por aquellas víboras humanas, buscando indicios de algún maltrato infringido por el hombre. Entonces se hizo de todo sabido que la vida de Anabel se estaba volviendo un infierno. En mi familia no se comentaba el tema. Simplemente se trataba de pedir a Dios que alejara el sufrimiento de aquellos esposos. Pero lo cierto es que eso estaba lejos de ocurrir. Una de las noches que volvíamos de la oración, ya estaba yo a punto de dormir y mis padres terminaban de apagar las luces en la casa, cuando de pronto algo espeluznante se escuchó pasar por la calle. El sonido era de algo pesado que se iba arrastrando por la calzada principal, y al mismo tiempo se escucharon unos suaves pero lastimeros quejidos. Mi papá se asomó por la ventana y vio con la débil luz del alumbrado público un cuerpo que avanzaba a rastras en medio de la calle. Y entonces nos contó mi madre después que papá exclamó: «Es Rutilio, debe de ir muy borracho». De modo que mi papá abrió la puerta y saliendo unos pasos de la casa, le gritó: «Rutilio, ¿te sientes bien? ¿Necesitas ayuda?». Fue en ese momento que aquel bulto en medio de la calle giró su cabeza hacia mi papá, y este de inmediato entró a la casa y cerrando la puerta, dijo a mi madre: «Las tres divinas personas, esa cosa no es Rutilio». Mi padre se puso pálido, provocando el miedo en mi madre, y quien rápidamente fue a la cocina y le dio de beber agua y le frotó el pecho con la llamada agua de 7 espíritus. Y mientras tanto, él le decía: «Dios mío, Andrés, ¿qué fue lo que viste? ¿Quién iba pasando allá afuera?». Mi padre contestó: «No lo sé, Amalia. Quizá mi mente me jugó una mala pasada, pero ese tipo que yo vi tenía la cara de un demonio». Mis padres se pusieron a rezar y echaron agua bendita en la entrada de la casa,
y no se fueron a dormir sin antes haberse encomendado a Dios. Y de este primer evento sobrenatural no nos contaron a nosotros los pequeños hasta que ya había pasado mucho tiempo. Pues bien, a la mañana siguiente, las pláticas en la comunidad eran parecidas. Todos en la colonia habían sentido un escalofrío a eso de las 10 de la noche. Habían sentido la sensación que algo maligno andaba fuera en la calle, pero no sabían qué cosa era. Y bien, de todo eso, mi papá no comentó con nadie del vecindario lo que él había visto. Y esto se debía a que, en sus clases de pastoreo, había estudiado que un verdadero cristiano no tenía que dejarse llevar por supersticiones o creencias en cosas sobrenaturales. Por ello, simplemente se limitaba a escuchar lo que los demás comentaban. Luego, solo les decía: es necesario estar en paz con Dios para no ver ni escuchar cosas que asustan. Por eso no vayan a faltar el sábado al grupo de oración. Ahí vamos a pedir a Dios que aleje la maldad de este vecindario. Ante aquellas palabras, la gente asustada prometía asistir sin falta el próximo sábado a la reunión. Y al terminar la mencionada asamblea de aquel día, cuando don Nacho se acercó a mi papá, le dijo: hermano Andrés, quería pedirle de favor que me consiga un poco de agua bendita en la parroquia. Es que queremos rociar la casa, porque mi pobre mujer Aminta está que no puede dormir por las noches. Dice que siente que algo la vigila por las rendijas del techo, y muchas veces me ha despertado afirmando que 2 ojos amarillentos la observan en la oscuridad. Por eso le pido, hermano Andrés, que me consiga el agua. Yo se lo voy a agradecer mucho. En ese tiempo, en la parroquia no le daban agua bendita a cualquier persona, porque algunas gentes lo usaban para profanación o incluso para hacer rituales malignos. De manera que mi papá prometió a don Nacho conseguir el sagrado líquido directamente con el sacerdote. Luego que los asistentes se fueron a sus casas, nosotros también regresamos a la nuestra. Entonces, cuando íbamos subiendo una pequeña cuesta, nos encontramos con Rutilio, quien volvía a casa muy borracho y casi sosteniéndose de los cercos de piedra de la orilla del camino. Cuando nos vio, se dirigió directamente hacia mi papá y le dijo: don Andrés, quíteme este mal que me quema las entrañas. Ya no puedo vivir con este maldito vicio. Ayúdeme, por favor. Mi padre respondió: mira, Rutilio, tú puedes cambiar esa vida que estás llevando, pero tienes que hacer el esfuerzo. Ve a los alcohólicos anónimos y verás que allí te van a ayudar. El hombre se le quedó viendo con una mirada de ojos amarillentos y desorbitados y dijo: no, a mí solo el señor cura me puede ayudar. Vamos a buscarlo ya mismo, porque yo me quiero confesar. Mi papá, viendo el estado en el que se encontraba aquel hombre, consideró que sería imposible que el sacerdote quisiera atenderlo así. De modo que después de mandarnos junto a mi madre para la casa, lo tomó del brazo y le dijo que mejor le ayudaría a llegar hasta su casa y que al día siguiente lo llevaría a la iglesia. Unos 30 minutos después, mi papá regresaba nuevamente a la casa y le dijo a mi madre sin que nosotros escucháramos: por Dios, mujer, qué sensación más extraña la que se siente alrededor de la casa de estas personas. Es como si algo verdaderamente siniestro estuviera acechando a esa pobre familia. Pero ya lo verás. Mañana mismo voy a pedir hablar con el señor cura sobre esta situación. Y así lo haría. Al día siguiente, muy temprano, antes de irse a trabajar, mi papá se fue a la iglesia para comentarle al párroco
la situación que estaba viviendo aquella joven y desdichada pareja. Sin embargo, ese mismo día, cerca de las 11:30 de la mañana, un tumulto de gente se reunía en el desvío de la calle que estaba a la entrada de nuestra colonia. El motivo: contemplar la escena de un hombre que había sido arrollado en la carretera por un automóvil. Y aquel hombre no era otro más que el pobre de Rutilio. Su cuerpo estaba partido a la mitad y sus vísceras regadas por todos lados. La escena era insoportable de ver, pero la gente curiosa no podía quedarse con las ganas de saber quién era el muerto y de cuán atroz había sido su muerte. Una mujer entre la gente lloraba desconsoladamente. Era Anabel. 2 hombres la sostenían, pues parecía que se iba a desmayar. Esto por el gran impacto que le había causado ver ahí a su esposo, convertido en un cuerpo destripado. Las autoridades hicieron lo suyo. Los restos del hombre fueron llevados a examinar. Pero todo el mundo coincidía en una sola cosa: el difunto había decidido por voluntad propia lanzarse debajo de las llantas del pesado vehículo. Hasta ahí lo llevó el maldito vicio, decía la gente. Pero la incógnita más grande era: ¿por qué un hombre que siempre fue un excelente albañil había decidido entregarse de tal manera al consumo de la bebida? Nadie tenía una explicación satisfactoria, pues aquel cambio en Rutilio había sido tan repentino que muchos renegaban diciendo que el hombre no merecía haber terminado de aquella manera. Y bien, las autoridades entregaron el cuerpo y la velación se hizo en casa de Don Nacho. Sin embargo, pocos asistentes pudieron aguantar quedarse hasta tarde, ya que un olor pestilente emanaba del cajón fúnebre, haciendo que la sola estancia ahí fuera insoportable. Había moscas rondando el lugar y la gente se mostraba ansiosa, como a la expectativa de que algo espeluznante fuera a ocurrir en cualquier momento. Los rezos no servían de mucho para calmar la zozobra que se sentía en el aire. Así que poco a poco la gente se fue yendo a sus casas, hasta dejar el velorio casi vacío de personas. Yo me aferraba a mis padres, pues todo aquel ambiente me hacía sentir mucho miedo. Un miedo a algo que ni yo ni los demás podíamos ver. Entonces, recuerdo muy bien que una mujer salió a la puerta, lanzó un escupitajo y, cubriéndose la nariz con el cuello de su camisa, dijo a los suyos: «Vámonos de aquí. Esta hediondera no es así nomás. Aquí hay brujería de la fuerte». Yo me quedé mirando, sin saber de lo que hablaba la mujer. «¿Brujería?», dije yo. «¿Qué es eso?». De repente, se escuchó el relincho de un caballo que provenía de una de las habitaciones interiores y el ruido de golpes secos pegando en la pared. La gente se mostró desconcertada. Sin embargo, las viejitas rezadoras no pararon de rezar. A continuación, vino Don Nacho y le pidió a mi padre que por favor lo acompañara a la habitación de donde provino el estruendo. Y lo que mi padre vio ahí lo contaré a continuación. En el cuarto, tenían sentada en una silla y atada de pies y manos a Anabel. Su cuerpo estaba rígido, su mirada perdida y su mandíbula remanchada de tal forma que parecía que los dientes se le iban a romper. Mi padre preguntó: «¿Qué ocurre con ella?». Don Nacho contestó: «Hermano Andrés, mírela cómo está. Nosotros pensamos que esta mujer está poseída por el demonio».
Mi papá entonces le habló y le dijo: Anabel, escúchame, aquí estamos con tus padres. Quiero que hagas un esfuerzo y trates de tranquilizarte. Yo sé que es difícil lo que estás pasando, pero Dios te dará la fuerza para seguir adelante sin tu esposo. En ese momento, entró una bocanada de aire caliente por la ventana, y a la lejanía, en la oscuridad, se pudieron observar 2 puntos rojos brillantes que parecían ser 2 ojos de mirada incandescente. Mi papá sacó el agua bendita que había conseguido en la parroquia y le formó con ella una cruz en el pecho a Anabel. Esta pareció volver en sí y exclamó llorando: Ayúdenme, por favor. No dejen que ese animal me lleve. Todos miraron hacia la ventana y, en efecto, algo tenebroso parecía observarlos a todos desde las sombras. Don Nacho preguntó: ¿Qué es eso, hija? ¿Qué es ese animal que está allá afuera? La mujer negó con la cabeza y simplemente dijo no saber nada de lo que estaba pasando ahí. Y en la sala donde estaba la velación, la gente presentía que algo maligno estaba ocurriendo en aquella casa y abandonaron el funeral antes que llegara la medianoche. Mi papá también se retiraría posteriormente, pero antes habló con don Nacho, prometiéndole llevarle al señor cura de la parroquia cuanto antes, para que platicara muy bien con Anabel. Al día siguiente, Rutilio fue sepultado entre lágrimas y dejando un sabor agrio en la familia y los vecinos. Pero para las vecinas chismosas que nada se les escapaba, no pasó desapercibido el hecho que Anabel se retiró temprano del cementerio. Y luego se dijo que la habían visto subirse a un vehículo negro, acompañada de 2 hombres vestidos de saco y corbata. Una gran especulación se formó entre los vecinos, mas para la gran mayoría de ellos, la muerte de Rutilio era una más de tantos que mueren por causa del alcoholismo. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que el terror se hiciera presente nuevamente en aquella comunidad. Una noche después del ya mencionado grupo de oración, un grupo de personas volvía a sus respectivas casas, cuando, al pasar frente a la casa de don Nacho, vieron que delante de ellos los esperaba un hombre al cual no podían distinguir el rostro desde lejos. Sin dejar de caminar, se comenzaron a acercar al hombre, y cuando estuvieron muy cerca de él, el horror los invadió por completo. Aquel individuo tenía el rostro completamente desfigurado, y de su estómago se desparramaban todos sus intestinos. Las gentes dieron un grito de horror cuando el espectro les habló y les dijo, señalando la casa de don Nacho: Esa bruja me mató, no tiene perdón de Dios. Y el grupo de personas corrió despavorida en tropel, muertas de miedo por la visión que acababan de tener. Y al día siguiente, prendidos en fiebre, contaban a sus parientes la terrible aparición que habían visto. Y de pronto, toda la comunidad se cuestionaba cuál era el misterio que encerraba a la familia de don Nacho, y más específicamente, Anabel. Finalmente, mi papá recibió respuesta del sacerdote, y este quedó de llegar una tarde para hablar con la mujer. No obstante, esa visita se adelantó, pues una noche a eso de las 10, la puerta de nuestra casa sonó desesperadamente. Tras abrir, se encontraban ahí Aleida y Otilia, hijas de don Nacho, y de inmediatamente le dijeron a mi papá: Don Andrés, manda a decir mi papá que por favor vaya con nosotros a buscar al señor cura. Nuestra hermana está muy mal y necesita verlo. Y bueno,
Papá salió junto a las muchachas en busca del prelado, y luego de un momento, volvían de regreso acompañados del religioso. Cuando llegaron a la casa de Anabel, la escena que encontraron ahí fue pavorosa. Aquella mujer yacía recostada en una cama, y su cuerpo, que antes era grande y robusto, se había reducido de tal manera que más bien parecía ser una niña pequeña. Sus ojos estaban hundidos en la oscuridad de sus cuencas, y de su boca abierta y pestilente sobresalía una larga y negra lengua que se movía como la lengua de los perros cuando están cansados. El sacerdote, cuando vio en lo que se había convertido aquella mujer, se persignó y exclamó: «Dios mío de los cielos, ¿pero qué ha hecho esta pobre cristiana para haber terminado en ese estado?». Don Nacho dio un grito estremecedor y, como si algo le quemara la garganta, exclamó: «Mi hija jugó con brujería, padre. Esta mujer se metió con poderes oscuros y mire cómo está ahora». El pecho de Anabel se empezó a hinchar y su respiración se hizo más pesada. Y el padre dijo a Don Nacho: «¿Pero qué hizo su hija? ¿Invocó al demonio o algún muerto?». «Eso no lo sé», contestó el desesperado anciano. «Lo que ella me confesó cuando todavía podía hablar fue que le puso un mal a su esposo Rutilio para que se muriera poco después de casarse, y así quedarse con una herencia que los padres de este la habían pasado a su nombre. De lo que hizo, sí no tengo conocimiento, padre». El sacerdote entonces sacó un pequeño frasco y dijo: «Intentaré administrarle los santos óleos y que se haga la voluntad de Dios esta noche». Pero apenas el clérigo destapó el frasco, las ventanas de la habitación se abrieron de par en par, revelando en el exterior una profunda negrura. Mas aún con la negra oscurana que allí había, todos los que estaban en la habitación pudieron sentir que una presencia maligna los observaba desde las sombras. El padre dijo entonces: «Aquí hay un ser maligno con nosotros, y debe ser desterrado antes de proceder en la unción sacramental». Seguidamente, alzó un crucifijo hacia la ventana abierta y exclamó con autoridad: «Aléjate de esta sierva de Dios y de esta casa, espíritu de tinieblas. Huye de aquí y vuélvete al abismo». En ese momento, Anabel abrió los ojos desmesuradamente. Su cuerpo encogido se erguió y la lengua negra se agitó con frenesí. Entonces, de la profunda oscuridad, emergió el mismo rostro demoníaco que mi papá había visto unos días atrás arrastrarse por las calles de la colonia. Todos dieron un grito de horror cuando vieron aquel ente satánico, y al instante las ventanas se cerraron con violencia. Anabel se puso rígida como una tabla y poco a poco volvió a su tamaño natural. Sin embargo, el sacerdote dijo a la familia: «Esta noche no puedo administrar el sacramento a esta pobre mujer. Ella debe estar consciente para que la unción se haga como debe ser». Luego de decir aquello, el padre prometió volver cuanto antes, trayendo consigo a un colega suyo que era exorcista. Esto para lograr que Anabel renunciara a la brujería que había practicado y poder administrarle así los sacramentos. Sin embargo, los días pasaban y Anabel no mejoraba, y ya toda la colonia tenía miedo, incluso de salir al grupo de oración, pues era a partir del anochecer que todos podían sentir la presencia de un ser diabólico que se paseaba por todo el vecindario.
Entonces, un día, doña Minta no pudo más en ver a su hija en aquella situación y se fue hasta el pueblo de Izalco, tierra de chamanes y brujos, y volvió con un hombre llamado Chalio, quien le aseguraba que tenía la solución para que aquel espíritu no se llevara consigo a la pobre de Anabel. Doña Minta sabía que aquello iba en contra de las cosas de Dios, pero sentía que no podía esperar más al señor cura, y permitió, aún con temor, que el brujo Chalio usara sus conocimientos para salvar a su hija. Y bueno, el brujo se presentó en la casa y no tenía la apariencia de alguien que trabajaba con hechizos, pero sus conocimientos eran vastos. Don Nacho no estaba del todo de acuerdo con aquello. Sin embargo, tampoco protestó en que el anciano interviniera a su pobre hija. Doña Minta llevó al especialista a la habitación de Anabel, y lo primero que éste dijo fue: saquen toda imagen religiosa de aquí. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios debe ser sacada. Luego analizó a la mujer, le abrió los ojos, le palpó el vientre detenidamente y después dijo: ya sé lo que tiene. Esta pobre jugó con brujería fuerte y no se protegió. Aquí la única forma de sacarle ese mal que tiene metido es buscarle un nuevo recipiente al daño. Doña Minta preguntó: ¿y eso cómo, don Chalio? Él dijo: con un animal. Un perro es lo que más se utiliza. La señora, un tanto incrédula, respondió: tenemos una perra que ya está muy vieja. Se llama Manchada. ¿Se puede con ella? El viejo dijo: tráiganla. Eso servirá. Traigan también un mecate y una veladora. Las hermanas de Anabel querían mucho a aquella perrita, así que con lágrimas en los ojos se retiraron del lugar para no ver lo que el brujo iba a realizar con ella. Y el pobre animal, desde que lo amarraron al cuello, comenzó a chillar como si supiera lo que estaba a punto de ocurrirle. El hombre amarró un extremo del mecate en una de las patas de la perrita y la otra punta en una de las huesudas manos de Anabel. Y luego dijo: sujeten a la perra. Si la sueltan, el mal se nos meta a todos. Seguidamente, dio un sorbo a una bebida que llevaba en una botella, y poniendo una mano en la frente de Anabel y la otra en la cabeza de la perra, exclamó: sal de ahí, bestia del infierno. Carne quieres, carne tendrás. Anabel abrió la boca, y de ella salió un vaho negro que se elevó hasta el techo. Mientras el brujo apretaba los dos cuerpos, la perra chillaba y trataba de soltarse de su atadura. El brujo continuó diciendo: carne por carne, bestia por bestia, deja a esta mujer y métete en el perro. La perra se sacudió con violencia, pero don Nacho, con tal de salvar a su hija, había aceptado ayudar en aquel ritual y sostuvo a la perra con todas sus fuerzas. El humo negro se empezó a introducir en el hocico del animal, mientras éste se retorcía desesperadamente. A continuación, a los ojos del canino se tornaron blancos, al mismo tiempo que Anabel volvía en sí. La perra, luego de eso, comenzó a temblar incontrolablemente. Y a continuación, se tiró al suelo, y dando un fuerte aullido se estiró, y por último, murió. El ritual salió bien, dijo el brujo. La mujer está salvada por ahora.
pero debe ir a la iglesia y pedir los sacramentos para protegerse de un nuevo ataque. Don Nacho y doña Minta abrazaron a su hija aliviados de verla bien. Le dieron entonces una recompensa económica al brujo y no le contaron a nadie cómo su hija se había recuperado. Pero como las cosas no son tan fáciles como parecen, Anabel, una vez se sintió sana, rápidamente se olvidó de la recomendación del brujo y se fue de una vez a averiguar cuánto había recibido como herencia de su marido, olvidando ir a la iglesia. Entonces, pasó que por las noches, donde quiera que se encontraba, el espíritu de un perro con cara demoníaca se le aparecía para asustarla. Y saben, comunidad, muchas personas miraban por la noche a la perra fantasma rondando la casa de aquella familia y se decían: definitivamente esa gente es pactada con el maligno. Finalmente, Anabel decidió ir a confesarse con el padre, pero cuando estuvo a punto de hablar, la lengua se le hizo larga y se le enredó, de manera que no pudo confesar sus pecados. Así, Anabel con el tiempo aseguraba ver al perro demoníaco que la seguía a todas partes, y pasado un tiempo, la mujer enloqueció. Por más que sus padres buscaron nuevamente al brujo y al sacerdote, nada pudieron hacer. De manera que Anabel quedó loca y sin poder disfrutar la fortuna que le había arrebatado a su marido. Aún en la actualidad, Anabel vive, pero no sabe cómo se llama, ni dónde está. Solo sabe que hay un perro demoníaco que no la deja en paz. Y bien, luego de aquel acontecimiento, los grupos de oración se siguieron haciendo con normalidad y el número de participantes aumentó. Esa es mi historia de hoy. La crean o no, para mí es lo más aterrador que en mi vida he podido haber conocido. Saludos y hasta una próxima historia. Nuevamente muchísimas gracias, queridos amigos, querida familia 3AM. Gracias por haber llegado al final de este relato. No te olvides de suscribirte al canal si el relato te gustó, de darle me gusta, de darle hipear y compartirlo en tus redes sociales o con tus amigos para que los relatos puedan llegar a más gente. Nuevamente te agradezco, que tengas un bonito inicio de semana. Te leo en los comentarios.